Hola niños, muy buenos días. ¿Cómo están niños? Estamos muy contentos. Otro sábado, otro programa y otras sorpresas también que les tenemos para el día de hoy. También quiero mandar un saludo y no solo un saludo, quiero darles la bienvenida a los niños que nos están viendo por Facebook y ahora todos los niños que se están conectando a través de Zoom. También les quiero dar un abrazo virtual. Un fuerte abrazo a todos esos niños que ya están en sus cámaras el día de hoy para escuchar y para aprender también de este programa, ¿está bien? Que es el día de hoy es culto, ¿no? De todos los niños y todos los niños están bien ansiosos y esperando qué vamos a hacer el día de hoy. Observando a las maestras también. Las maestras están muy contentas y también las maestras están activando ya sus cámaras para verles a todos los niños. Muchas gracias, niños, y también muchas gracias a los papás, porque también por medio de ellos nos permiten, nos prestan su celular, ¿verdad, niños? También nos dicen, ya es hora de, nos compran megas para los niños que se están activando por Zoom y también para los niños que se están activando a través de Facebook. Muchas gracias, papás. Por eso el día de hoy, mientras todos los niños se van a ir conectando, todos los niños ya están acomodándose, pero que se están moviendo, ¿no? Hay algunos niños que los estoy viendo y se están moviendo y están ansiosos para empezar este programa. Para ello, mientras ellos se van conectando, nosotros vamos a hacer un ejercicio con nuestras manos. Y este ejercicio es muy importante para el desarrollo de nuestro cerebro. Por eso ustedes ya están atentos presten atención, agarren sus manos, pongan así, a ver, atentos, pongan así sus manos y vamos a hacer un truco, ¿ya? Vamos a rotar esta mano, que es la izquierda, hacia adelante, a ver, roten hacia adelante. Y esta otra, que es la derecha, vamos a hacer hacia atrás. Esta hacia adelante y esta hacia atrás. ¿Verdad que es un poco difícil, verdad? Esta hacia adelante y esta hacia atrás. Esta hacia adelante y esta hacia atrás. Exacto, algunos ya pudieron. Muy bien, maestra Noemí. Solamente escuchar, que una va así, ¿verdad? Y la otra va atrás. Ahora, niños, vamos a hacer esta dinámica. No quiero que lo hagan cerca. A ver, hagan sus manos como pistolas. A ver, todos como pistolas. Muy bien. Ahora vamos a acercarnos a la nariz. Mientras, para enseñar. Y vamos a hacer toda nuestra mano, a ver hacia recta, pongan recta, no doblada, recta, muy bien. Y vamos a llevar hasta la nariz. Exacto, pero ahora no van a chocar a la nariz, hasta cierto lugar nomás. A ver, las manos rectas. Exacto. Y vamos a hacer así, pero no le choquen a la nariz, a una cierta distancia, hasta aquí por lo menos. Y vamos a hacerlo más rápido, no choquen a la nariz, yo le estoy viendo, y más rápido, más rápido, más rápido, y ya creo que se chocaron y chocaron con el ojo. No, 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 recto, recto, eso, más rápido, más rápido. Ay, ya se están pegando ahí los ojos, las orejas, creo. Exacto. Recto, maestra Noemí, recto, esto no es que doble, es recto, es recto. Muy bien, niños. Es un ejercicio para ver si ustedes tienen buena memoria, buena vista y para practicar un poco el cerebro, ¿está bien? Para ejercitarlo, mejor dicho. Ahora ya quiero empezar el programa. Y porque todos los niños, ¿por qué no activan su cámara? Por favor, niños, activen de una vez su cámara para poder verlos y empezar este programa, porque ahora viene este primer segmento, que es conociendo a La Paz. Hay muchos niños del Facebook que nos están siguiendo, que son de otros países, que son de Ecuador, de México y de otros departamentos también. Algunos se entran de Santa Cruz, también de Caranavi, ellos nos están viendo y quieren conocer, ¿no? La Paz. Hay algunos lugares que es verdad como niños todavía no conocemos. Hay algunos, los niños también grandecitos que ya conocen algunos lugares. El anterior sábado aprendimos sobre qué, niños, sobre las danzas, ¿verdad? Nos enseñaron 5 danzas de La Paz. ¿Se recuerda? ¿Recuerda? ¿Quién recuerda? A ver, alza la mano. Yo, maestra, yo recuerdo.
Muy bien, me pone muy contenta cuando ustedes levantan la mano y dicen, ah, yo los recuerdo. Por eso vamos a invitar a la maestra Noemí para que nuevamente nos pueda explicar, nos pueda hacer conocer tantas cosas que hay de La Paz. Entonces, vamos a invitar a la maestra Noemí para que nos pueda enseñar más del Olinda La Paz. Hola niños, ¿cómo están? Buenos días a todos. Hoy niños vamos a conocer los lugares turísticos de la ciudad de La Paz. ¿Está bien niños? Ya. Hoy vamos a primero conocer nuestra querida ciudad de La Paz. Nuestra querida ciudad de La Paz es la sede del gobierno. Si ustedes sabían, niños, también dice que nosotros nos encontramos a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Ahora vamos a primero conocer un poco de nuestra querida Plaza Murillo, ¿sí? Alrededor de nuestra querida Plaza Murillo se encuentran algunas edificaciones más antiguas y como ser los museos, la Casa del Pueblo, el Palacio de Gobiernos. Al Palacio de Gobiernos también se le conoce como Palacio Quemado. Dice, esto se lo conoce como SUF, porque antes, en el año 1875, sufrió un incendio. Entonces, por eso se le conoce como también el Palacio Quemado. También tenemos la Catedral Metropolitana de nuestra querida Nuestra Señora de la Paz. Dice que esta iglesia es la primera edificación hecha en piedra y ladrillo. También vamos a continuar por el lugar del Prado Paceño. ¿Ustedes conocían este lugar? Voy a contarles un poco acerca de la ciudad del Prado, ¿sí? Fue conocido como el nombre de Paseo de la Alameda, dicen. Y también alrededor del Prado Paceño, es un lugar de paseo, ¿sí? El Prado Paceño. También en el alrededor se encuentran varios monumentos, ¿sí? Como Cristóbal Colón, está ubicado frente al pasaje Cabrera, ¿sí? También al monumento Simón Bolívar. También podemos encontrar, ¿ustedes alguna vez visitaron este paseo que es el Prado? Es muy bonito, ¿verdad? Se puede encontrar varios monumentos, una fuente, ¿verdad? También aquí podemos encontrar la iglesia de San Francisco, ¿sí? Dice que la iglesia de San Francisco es un templo católico. También ustedes ven por afuera lo ven, está todo viejito, no es muy antiguo. Dice que esto está construido por piedra, cal. Entonces, por dentro es así. ¿Pueden ver ustedes? Por dentro podemos encontrar bonitos lugares aquí. ¿Pueden ver en la pantalla? La iglesia. En la iglesia podemos encontrar varias vírgenes, también a Jesucristo, varios cuadros. También así es, tiene un bonito jardín, así. La construcción está hecho en forma de cruz, ¿sí, niños? Ahora vamos a seguir por la ciudad de Caranavi. Caranavi es conocida como la capital cafetalera de nuestra querida ciudad, ¿sí? Y también es un lugar muy agrícola porque planta muchas plantaciones de café, mandarina, cítricos en sí. Si ustedes van, es muy bonito, también tiene muchos lugares turísticos, cascadas, así. ¿Sí, niños? Ahí está la plaza principal, ¿sí? Esa es la plaza principal donde ahí podemos ver el monumento de Simón Bolívar, ¿sí? También les voy a hablar un poco sobre el mirador de Quiliquili. ¿Ustedes alguna vez fueron al mirador de Quiliquili? Es muy bonito, ¿verdad? Además, por la noche se puede ver todo, se puede ver solo como lucecitas así, pero se ve muy hermoso. Dice que el mirador de Quiliquili se encuentra al noroeste de la ciudad. Dice que el nombre proviene del halcón.
Palgo Sparvius. Entonces, de eso proviene el nombre de Quilliquilli, ¿sí? Dice que el mirador de Quilliquilli está situado en el barrio de Villa Pavón, ¿sí? Debajo del cuartel de Colorados de Bolivia, ¿sí? Ustedes fueron, si ustedes van, es muy bonito eso. También ustedes pueden, si van a encontrar un monumento. Ese monumento estaba ubicado en la Plaza España, pero para no ser demolido, entonces lo trasladaron ahí. Dice que también en este lugar, dice que en 1781, cuando los indígenas liderados por Tupac Amaru acecharon la ciudad, así dice, ¿no? También que en el mismo lugar se exhibió las partes del cuerpo de Tupac Katari, dice, tras su condena. Entonces ahí también ha sido como exhibido su cuerpo de Tupac Katari, ¿sí? Este lugar es muy bonito, niños, si ustedes pueden ver, también tiene varias historias, ¿sí? Y vamos a continuar con el Valle de la Luna. ¿Ustedes alguna vez fueron al Valle de la Luna? Aunque está un poquito lejos, ¿verdad? Pero les voy a contar una historia sobre el Valle de la Luna, ¿sí? Dice que el Valle de la Luna es un área muy protegida, ¿sí? También está muy alejada, a 10 kilómetros de nuestra querida ciudad, del centro, ¿sí? Dice que en el año 1969, un astronauta, cual nombre era Neil Armstrong, que él bautizó el lugar como el Valle de la Luna, porque dice que este visitó la ciudad de La Paz y participó en el partido contra Bolívar y Villastrongue. Entonces, él quería jugar un partido de golf en ahí cerca, en una cancha de ahí. Y ustedes pueden, si van algún día, entonces ustedes van a ver que hay muchas canchas cerca ahí. También por cerca de ahí se encuentran la Mayasa, el zoológico de Mayasa. Entonces él jugaba ahí. Entonces dice que cuando él vio este lugar, dice que reflejaba como la parte del cielo, las estrellas, la luna, así. Entonces, él podía ver muy bonito y entonces por eso él lo bautizó como el Valle de la Luna. También ahí podemos encontrar distintos animales así, más que todo como la vizcacha, también plantación, no plantaciones en sí, el lugar donde quedan unas plantas es el cactus, así, entre otras cosas así. Se puede tener una vista muy bonita desde ahí, niños, ¿sí? Entonces, niños, ustedes, espero que hoy día, como les mostré los lugares turísticos de la ciudad, espero que ustedes también puedan visitar, ¿sí? Estos lugares son muy bonitos, también hay muy historias muy bonitas del lugar, ¿sí, niños? Entonces, niños, vamos a seguir hasta el próximo programa para seguir mostrándole más aún acerca de la ciudad de La Paz, ¿sí? Hasta luego, niños, adiós. Muchas gracias, maestra. De verdad, como decía la maestra, La Paz tiene una vista muy bonita. Y a ver, alguien que se acuerde a cuántos niveles bajo el mar nosotros nos encontramos. Estamos muy arriba porque estamos, La Paz en general se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero eso es en el aeropuerto. Ya La Paz es un poco más abajo, ¿verdad? La Hollada. Entonces, en ahí se encuentra a 3.640 sobre el nivel del mar. Este dato es también, niños, muy importante porque en el colegio también nos preguntan. Y las maestras de Escuela Bíblica Soñaderas también quieren enseñarles más cosas. Qué impresionante es la ciudad de La Paz. Tiene una vista muy bonita, dijo la maestra, ¿verdad? Y Rain, hay muchos lugares como niños no conocemos, pero sé que ustedes van a conocer porque las maestras ya les están mostrando las fotos. Y muchas gracias, maestra Noemí. Y prosiguiendo con el programa, ahora es más importante que conocer La Paz. Esta parte es conociendo el mundo del corazón. Y esta parte es como muy importante para cada niño, porque nosotros a través de esta enseñanza, que Pastor Oxopar también nos enseña, ¿no? Cómo nosotros podemos descubrir nuestro corazón, cómo nosotros podemos conocer nuestro corazón. Por eso vamos a invitar a la maestra María para que nuevamente nos enseñe el mundo del corazón y aprendemos juntamente con ella. Adelante, maestra María.
Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm going to go do something, and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. ¿Cómo están? Hola, hola niños. ¿Ustedes vieron el video? Estaba muy interesante, ¿verdad? Ahora yo les quiero mostrar algo igual, pero primero quiero que también sepan cómo son las partes del auto, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo más. ¿Ustedes cómo ven al auto? ¿Qué tiene el auto? Tiene un volante. ¿De los qué más tiene? También tiene un freno. Tiene ventanas. ¿Qué más? ¿Qué más tiene qué más tiene el auto? Sí, ahora yo les voy a mostrar algo. ¿Qué pasaría que si un auto no tuviera frenos? ¿Este auto serviría? No, ¿verdad? Sí, bien, Ian. Nicolás, ¿tú crees que este auto igual serviría si no tuviera frenos? No, no funcionaría. A ver, yo les voy a hacer una prueba con esto, ¿sí?
vamos a ver esta parte. ¿Qué tal si este auto no tuviera frenos? Vamos a ver. Vamos a ver otra vez, ¿sí? Voy a poner- Aquí hay un muro. Este es un auto. No tiene freno. Vamos a ver qué pasa con el auto. Oh, ¿qué pasó con este auto? Este auto fácilmente se chocó, ¿verdad? Mira, aquí hay un muro y él puede detenerse, pero ¿qué pasa? Esto fácilmente choca, ¿sí? ¿Ustedes vieron el video? Estos niños, al ser probados por estos dulces que son los marshmallows, ellos estaban haciendo una prueba. ¿Ustedes saben qué pasa con estos niños hasta el día de hoy? Ahora, ¿ustedes saben cómo son estos niños? Esta prueba se hizo hace mucho tiempo atrás. Ahora estos niños se crecieron, pero al momento de darles estos dulces, ellos tenían que controlarse, ¿sí? Porque ¿cuál era la condición? De que ellos, si no comieran ese uno que les dio, le iba a dar otro. Pero ustedes vieron, algunos niños comieron, ya no pudieron resistir y se lo comieron. Solamente uno ya fue. Ya no pudo recibir el segundo. Ustedes saben que estos niños más adelante, los que comieron el primerito, aunque se les dijo no, pero no comas porque yo te voy a dar otro. Así le dijo la encargada que estaba ahí. Pero ¿qué pasó? La encargada se fue y algunos niños se lo comieron, pero otros pudieron esperar. ¿Ustedes saben qué pasó? Los niños que no comieron, ellos pudieron aprobar muy bien el colegio, pero los niños que comieron así rápidamente, ellos tuvieron mucho problema para poder estar en el colegio, tuvieron malas notas, pero los que se pudieron detener para no probar este dulce, entonces ellos pudieron salir del colegio teniendo buenas notas, todo era muy bueno. Aunque parece muy sencillo, es algo muy chiquitito, ¿no ve? ¿Quién puede comer un dulce así? Pero esa es la mejor manera de poder controlar nuestro corazón. Ustedes niños les gustan mucho los dulces, ¿verdad? Las golosinas, los juguetes. Les gustan mucho los juguetes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos hacer muchas cosas, pero varias veces por nuestro deseo podemos lograr muchas cosas, pero a medida de tiempo nosotros vamos a ir sufriendo por no poder detenernos de una cosita muy pequeña. Ustedes saben que cuando un niño eh, quiere muchos dulces, pero si sus papás le dan en ese preciso momento, estos niños más adelante sufren cuando tienen muchos problemas. Cuando no pueden realizar la tarea, estos niños sufren mucho porque ellos quieren que sea algo rápido, se desesperan mucho, pero los niños que en ese mismo momento se pueden detener, entonces más adelante estos niños pueden lograr un autocontrol de ellos. Más adelante estos niños son muy felices. Al igual que este auto tiene un motor, también tendría que tener para frenar, pero cuando este auto no tiene freno, rápidamente se choca. Se choca muy fácil. Pero ¿qué pasa? Si este auto tuviera frenos, pararía y no chocaría. Pero si este auto no tiene frenos, es aún más peligroso estar en él. ¿Sí? Por eso nosotros, ¿saben cómo podemos controlar nuestro corazón? Deteniendo de pequeñas cositas para no hacer lo que queremos. Eso es muy importante para nosotros, detenernos. Si en algún momento nosotros queremos hacer algo como muy fácil, como esos niños comiendo golosinas, si nosotros queremos mucho, entonces nosotros vamos a pensar, no, yo voy a hacer esto, pero después, no ahora. Entonces es muy
muy fácil detenernos. Por eso, de esta manera, aunque con pequeñas cosas, nosotros podemos aprender a autocontrolar nuestro corazón, ¿sí? Y así podemos tener un freno que pueda salvar nuestra vida y también podemos ser muy felices solamente deteniéndonos, ¿sí? Negando nuestro corazón, nosotros podemos avanzar. ¿Sí, niños? ¿Les gustó la historia y también el experimento del auto? Muy bien, niños, muchas gracias. Nos vemos en la próxima y les voy a traer más ejemplos iguales, ¿sí? ¡Chao, niños! Gracias, maestra María. Sí, todos los niños estaban atentos al juguete, ¿verdad? No estaban atendiendo lo que decía la maestra. O me equivoco. Ah, no, estaban atentos, sí, todos los que estaban activados sus cámaras estaban bien atentos y puestos sus ojos en el juguete. Pero más importante que la maestra quería explicar era cómo nosotros podemos frenar nuestro corazón. Si nosotros aprendemos, como ese autito, ¿no? Si no, ese autito no tiene freno, ¿verdad? Ese juguete no tiene freno y anda chocando y anda destrozándose, ¿verdad? Y después los niños, mi juguete se ha fregado. Pero si nosotros aprendemos, así igual que ese autito, si nosotros tenemos frenos, más adelante ese auto no se va a fregar. Nosotros igualmente, más adelante nosotros vamos a vivir, vamos con esa alegría y vamos a poder avanzar cada dificultad que se atraviesa cuando vamos a crecer. Por eso ahora yo estoy muy contenta también porque el anterior sábado yo me acordaba que ahora viene un segmento que realmente me encanta este segmento porque la letra enseña muchas cosas, por eso ustedes tienen que estar escuchando la letra y es el momento de la mímica. Y para lo cual yo me acordaba que el anterior sábado estaba el Micaías, el niño Micaías. Yo estaba muy contenta de verlo a Micaías. Y también esta oportunidad espero nuevamente poder verlo y que nos acompañe a hacer la mímica y que conjuntamente con él todos los niños aprendan porque ya están inquietos, ¿no? De moverse y ustedes también quieren alabar a Dios. Y por eso vamos a invitar al maestro David y al maestro Jorge para que nos enseñe la mímica y espero también poder verlo en esta oportunidad a Micaías. Por favor, maestros de la mímica que nos puedan enseñar, por favor. Buenos días, niños. Yo soy el maestro Jorge. Yo soy Micaías. Esta semana vamos a aprender una nueva mímica. La mímica se llama... El viaje. Pero antes de aprender paso por paso, primero vamos a aprender... Las letras. ¿Está bien, niños? Sí. Entonces vamos a aprender primero la letra. Tomando la mano de Jesús, emprendimos el viaje al mundo feliz y de esperanza, al mundo de nuestro Dios. Mi corazón débil sin fuerza recibió nuevas fuerzas con el corazón de nuestro Dios, dando felicidad. Tomando la mano de Jesús, emprendimos el viaje al mundo feliz y de esperanza, al mundo de nuestro Dios. Niños, ¿aprendieron la letra? Sí, maestro Jorge. Ahora, ¿te gustaría aprender los pasos, Micaías? Sí, ¿Quién nos va a enseñar los pasos, Mica? el maestro David. ¿Quieres ir a aprender los pasos? Entonces vamos con el maestro David a aprender los pasos. ¿Qué tal, niños? Estamos aprendiendo la mímica del día de hoy, ¿verdad? Ya aprendimos la letra. Ahora, junto conmigo, vamos a aprender los pasos, ¿les parece? Muy bien, entonces, primero yo voy a hacer una demostración para ustedes y después vamos a aprender juntos paso por paso. Muy bien, entonces, para esto necesito primero que
todos estén muy atentos, sí, a la mímica. Ya sabemos la letra, entonces, muy atentos, yo voy a hacer la demostración para ustedes, ¿sí? Muy bien. Entonces, primero, antes que nada, ya saben, firmes, manos a la cintura. Tomando la mano de Jesús, emprendimos el viaje al mundo feliz y de esperanza, al mundo de nuestro Dios. Mi corazón débil sin fuerza recibió nuevas fuerzas con el corazón de nuestro Dios, dando felicidad. Tomando la mano de Jesús, emprendimos el viaje al mundo feliz y de esperanza, al mundo de nuestro Dios. Muy bien, ahora vamos a aprender paso por paso, ¿ya? Entonces, nos colocamos en la posición, ya saben, primero firmes, manos a la cintura y contamos 6 tiempos, ¿sí? ¿Ya? 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Muy bien, entonces, después de los 6 tiempos, nosotros sacamos la mano derecha, abrimos, ¿ya? Abrimos y luego la mano izquierda, abrimos, ¿ya? Ahora oscilamos nuestras manos, 1, 2, ¿ya? Nos agarramos de la mano, si es que están con algún familiar, con sus primitos, con sus hermanitos, pues junto con ellos, ¿ya? Abro la mano derecha, me agarro, abro la mano izquierda, me agarro, ¿ya? 2, 3, 1, 2, ¿ya? Después de eso, nos agarramos las dos manos, ya nos colocamos de costado ambos y nos agarramos las dos manos y damos una vuelta, saltando, ¿ya? Saltando, 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 saltando hasta que llegan a su lugar inicial, ¿ya? A ver otra vez. Abro la mano derecha, mano izquierda, 1, 2, 3, las dos manos y vuelta. ¿Ya? Muy bien. Después de esto, llegamos, ¿verdad? Sacamos nuevamente la mano derecha, pero ya no agarramos, ¿ya? Solo sacamos la mano derecha, nos inclinamos hacia la izquierda y movemos nuestras palmas, ¿ya? Un poco. 2, 3, 1, 2, ¿ya? Después de esto, nos arrectamos, mano derecha al hombro izquierdo, mano izquierda al hombro derecho, ¿ya? Cada vez que hacen esto, se inclinan, ¿ya? Al lado contrario de su hombro, ¿ya? A ver, otra vez, desde aquí, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Eso, muy bien. ¿Ya? Una vez más. 2, 3. 1, 2, 1, 2. Ya. Ahora sacamos nuestra mano izquierda, ¿ya? Izquierda. Eso. Después señalamos con nuestra mano derecha, ¿ya? Con nuestro dedo señalamos arriba y nos inclinamos, nuestro cuerpo se inclina hacia la izquierda, ¿ya? 1. Ahora cambiamos al otro lado de la inclinación y abrimos las dos manos, ¿ya? Extendidas hacia arriba, ¿ya? Vamos a hacer desde aquí. 2, 3. 1. Señalamos, abrimos y abajo. Muy bien. Otra vez. 2, 3. 1, 2, 3, abajo, ya. Vamos a avanzar, ¿ya? Después de esto, vamos a usar nuevamente nuestras manos, ¿ya? A los hombros. 1, 2. Recuerden primero la mano derecha. 2, 3.
derecha, izquierda, abajo, ¿ya? Están como cansados, nos habla de esa parte, ¿ya? 2, 3, derecha, mano izquierda, abajo, y luego se arrectan, ¿ya? Otra vez, 2, 3, mano derecha, mano izquierda, abajo, se enderezan, ¿ya? Muy bien. Una vez más, 2, 3, 1, 2, 3, y nos arrectamos. Nos dice débil y sin fuerzas, nos dice en esa parte, ¿verdad? Entonces por eso, débil y sin fuerzas, estamos cansados, ¿ya? Sin fuerzas, pero después nos arrectamos. Ahora, después de esto, desde abajo, sacamos nuestras manos, extendemos y hacemos puños, ¿ya? De fuerza, eso. Otra vez, 2, 3, miramos a la derecha y miramos a la izquierda, ¿ya? Hay un pequeño giro, ¿ya? Primero estamos en diagonal hacia la derecha, luego giramos un poco y en diagonal hacia la izquierda, ¿ya? 2, 3, vamos sacando derecha, izquierda, eso, muy bien todos. Otra vez, 2, 3, arriba, derecha, izquierda, eso, muy bien niños, ¿ya? Vamos a avanzar, ya nos falta muy poquito, ¿ya? Después de esto, hacemos un corazón con nuestras manos, ¿ya? Un corazón, ¿ya? Y sacamos 1 a la derecha, 2 a la izquierda, ¿ya? Recuerden, otra vez es un corazón, 2, 3, 1, 2, ¿ya? Otra vez, recuerden, un corazón a la derecha primero, derecha, izquierda. Primero está aquí formado el corazón. Desde este punto nosotros doblamos un poco nuestras rodillas y extendemos nuestra mano, ¿ya? O perdón, nuestros brazos. Extendemos, vuelve, extendemos, vuelve, ¿ya? 2, 3, 1, 2, eso, ya. 2, ¿verdad? Entonces volvemos. Ahora sacamos nuestra mano derecha. Arriba, mano izquierda, ¿ya? Formamos igual un corazón ahora con nuestros brazos, ¿verdad? ¿Ya? Ya saben, primero mano derecha. 1, 2, ¿ya? 2, 3, 1, 2. ¿Ven? Mi cuerpo igual se inclina al lado de mi mano. 1, 2, ¿ya? Eso, muy bien. Otra vez. 2, 3, 1, 2, ¿ya? Ahora, después que ya estoy con las manos en forma de corazón, vamos a elevarnos un poquito, ¿ya? Estiramos y nos estiramos, ¿ya? Primero igual hacia la derecha, ¿ya? Nos estiramos y nos estiramos, ¿ya? 1, 2, nos estiramos a la derecha, nos estiramos a la izquierda, eso, ¿ya? Otra vez, 1, 2, nos estiramos y volvemos, ¿ya? Después nos ponemos firmes y las dos manos desde el medio hacia arriba, grande abrimos, eso, ¿ya? Otra vez, 2, 3, derecha, izquierda, grande, eso, muy bien. Ahora se repite lo del principio, ¿ya? Pero una partecita cambia. Extendemos nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda le damos después, ya en el segundo tiempo. Ya no extendemos al costado. Extendemos hacia el lado de nuestro compañero y nos agarramos las manos, ¿ya? Y vamos a oscilar. 1, 2, 3, ¿ya? Otra vez. 1, 2, 1, 2, 3. Y vamos a dar la vuelta, ¿ya? Juntos. 2, 3, agarrados de la mano.
1, 2, 3, 4. Y firmes otra vez, ¿ya? Ya. 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Firmes. Eso. Ya. Ahora también repetimos lo del principio. 1, 2. Mano derecha. Mano izquierda. 1. Señalamos. Ahora vamos a cambiar este paso. ¿Ya? Este es nuestro paso final. ¿Ya? Es como decir chao, así. ¿Ya? Muy bien. Ya saben. Vamos a hacer ese paso final, ¿ya? 2, 3. Abrimos. 1. Mano derecha. Mano izquierda. Abrimos. Señalamos. Y decimos chao. Eso. Y firmes. Muy bien, eso es todo, niños. Eso es todo. Bien. Ahora, como ya hemos aprendido, vamos a hacer una vez más, pero todos juntos, ¿sí? Ya, primero, todos, ya saben, todos firmes, manos a la cintura. Muy bien. Tomando la mano de Jesús, emprendimos el viaje al mundo feliz y de esperanza, al mundo de nuestro Dios. Mi corazón débil sin fuerza recibió nuevas fuerzas con el corazón de nuestro Dios, dando felicidad. Tomando la mano de Jesús, emprendimos el viaje al mundo feliz y de esperanza, al mundo de nuestro Dios. Todos lo hicieron excelente, niños. Muy bien, aprendieron muy bien la mímica de hoy. Espero que les haya gustado y hayan podido aprender la letra y también los pasos con el corazón de Dios, ¿sí? Que es lo que nosotros principalmente queremos enseñarles a todos ustedes. Muy bien, niños, hasta aquí con la mímica, ¿sí? Nos despedimos y nos vemos la próxima semana con una nueva mímica. Muy bien, adiós. Niños, ¿les gustó la mímica? Sí, ¿A ti te gusta, Mica? sí, Pero ya acaba el tiempo de la mímica. Pero ahora viene la parte más importante, que es... la prédica. Entonces, niños, todos juntos vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Ya. Adiós, niños. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Chao, Mica. Y todos los niños, yo estaba muy atenta, ¿no? Los niños que están con sus primos, con sus hermanitos, no se pusieron de pie. ¿Qué pasó? A mí me encantó hacer la mímica. Ian también estaba haciendo la mímica, aunque está solo, él estaba moviendo y contento haciendo la mímica, pero los niños que estaban con sus hermanitos no se agarraron de la mano. ¿Qué pasó? Sí, los niños que nos están siguiendo por Facebook, ellos también están haciendo con sus hermanitos, con sus primitos, ¿verdad? También, y estaban bien contentos con el corazón de Dios, estaban haciendo esta mímica. ¿Qué decía la mímica? Cuando estamos débiles y cansados, pero Dios nos da la fuerza por medio de la palabra. Por eso el día de hoy, pues, siguiendo con el programa, llegó este momento muy esperado y todos los niños ya están activando de inmediatamente su cámara y están corriendo tras sus Biblias y se están sentando porque llegó el momento de la prédica. Esta parte es muy importante, por eso tomen asiento, niños, tomen asiento y vamos a escuchar y vamos a invitar a la maestra Noemí que nos va a compartir el día de hoy. ¿Está bien? Muchas gracias y vamos a invitar a la maestra Noemí para que nos pueda compartir la palabra.
Muchas gracias, maestra Fanny. Sí, realmente estoy muy contenta porque hemos llegado a un tiempo muy importante, que es el poder compartir la palabra de Dios. ¿A ustedes les gusta escuchar la palabra de Dios, niños? Sí, ¿verdad? Aunque en este momento ustedes deberían estar jugando y tal vez viendo alguna película o tal vez durmiendo porque es sábado, ¿no? Pero en el corazón de ustedes Dios ha puesto poder ingresar al culto de niños para poder recibir su corazón, el corazón de Dios. Así que juntos vamos a compartir, ¿está bien? Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes tienen sus superhéroes, niños? ¿Sí? A ver, ¿ustedes se acuerdan de Thor? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es un superhéroe, ¿no? También hay otro superhéroe que se llama el Hombre Araña. ¿Lo conocen? Sí. Las niñas, tal vez hay una heroína que se llama la Mujer Maravilla. ¿La conocen? Sí. Todas estas personas tienen superpoderes, ¿no? Superpoderes. También está Hulk. ¿Se acuerdan de él? Ay, es muy fuerte, ¿no? Cuando él al menos está muy enojado, dice, y toda su ropa empieza a romperse y se vuelve fuerte porque sus músculos le crecen grande, 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 ¿no? Entonces, cada uno de estos superhéroes tiene poderes muy asombrosos. Pero, les cuento la mala noticia. Estos superhéroes en realidad no existen. Son solamente película que las personas han hecho para que los niños puedan distraerse, ¿sí? No son reales. Pero hay una buena noticia, niños. ¿Y saben cuál es? Yo conozco un poder que es real. Un poder que puede cambiar a las personas solamente con abrir su boca y decir alguna palabra. ¿Ustedes quieren saber quién es? A ver, piensen. ¿Quién es? Oh, sí, muy bien. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Cuando nosotros creemos en esa palabra, nosotros podemos recibir la fe. Todo lo que Dios dice en la palabra se cumple y tiene poder. Cuando un corazón se encuentra sin la palabra de Dios, su corazón ¿cómo está? Vacío, en tinieblas, también tiene muchas dificultades, muchos problemas. Pero cuando la palabra de Dios entra a su corazón y esa persona puede creer a lo que le dice la palabra, puede recibir esperanza, vida, puede recibir mucha felicidad. También tiene paz cuando esta palabra entra en su corazón. Aunque toda su vida esté con muchos problemas, no le va a importar, porque ha creído en la palabra de Dios. Esta palabra tiene poder. ¿Saben? Cuando yo era un poco más joven, yo trataba de esforzarme muchas veces por ser una buena persona. No quería mentir, no quería robar, no quería pelear. También quería ser una muy buena hija, obediente. Quería tener muchas cosas buenas de mi corazón. Quería que salga. Pero nada de eso ocurría. ¿Por qué? Yo no tenía a Jesucristo en mi corazón. Yo no creía a la palabra. Pero cuando escuché el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, vamos a leer todos juntos, ¿está bien? Todos abran sus Biblias en Isaías, capítulo 53, versículo 6. Y si no han encontrado, no se preocupen. Aquí les vamos a mostrar, ¿está bien? Isaías, capítulo 53, versículo 6. Vamos a leer juntos, ¿está bien? 1, 2 y 3. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Entienden? ¿Qué significa esta palabra? Al principio, todo dice que nos hemos descarriado, cada cual
se apartó por su camino, viviendo su vida de una manera, de otra manera. Todos se han separado de Dios. Pero en los planes de Dios estaba enviar a su Hijo, a su único Hijo, que se llama Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Dios dice que cargó en él. ¿En quién cargó? En Jesucristo. En Jesucristo cargó el pecado de todo el mundo. ¿Entienden? Cuando yo escuché esta palabra, pude decir y reconocer en mi corazón, realmente yo no puedo cambiar por mí misma, aunque me esfuerce por ser una buena hija, aunque me esfuerce por no lastimar a las personas, aunque me esfuerce por ser la persona más buena del mundo, no voy a poder, porque en mí no está el poder, sino el verdadero poder se encuentra en la palabra de Dios. Al creer en la palabra de Dios, nosotros podemos transformar nuestra vida. Dios puede cambiar nuestra vida. ¿Entienden, niños? Sí. Ahora yo quiero compartir con ustedes un video muy cortito y espero que les guste, niños. Así que lo vamos a ver, ¿está bien? Adelante con el video, maestra. Interesante el video, ¿no, niños? ¿Cómo de una semilla tan pequeña puede dar una flor tan hermosa? Pero ¿saben quién hizo todo eso? Dios. Vamos a recordar, en Génesis, al principio, en el capítulo 1, habla sobre la creación del mundo, ¿no es cierto? Cuando Dios abrió la boca, todas las cosas que Él decía, se hacían. Nadie se podía resistir a la palabra de Dios. Cuando Dios puso la semilla en la tierra, Él podía ver cómo esta semilla daba su fruto, crecía y se reproducía. Ahora vamos a leer un versículo que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 19. Vamos a buscar juntos, ¿está bien? El libro de Efesios se encuentra en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 19. Los niños que no puedan encontrar, vamos a ver en la pantalla, ¿está bien?
¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a leer juntos, ¿sí? 1, 2, 3. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Dónde se encuentra el poder de Dios? En la palabra, en el poder de su fuerza. Aquí significa el poder de Dios. Cuando Dios dijo, dale a este árbol una semilla de fruto, el poder de las palabras hizo crecer la hierba, los árboles, las flores y las frutas. Ha estado sucediendo esto durante miles de años. El árbol todavía funciona para florecer y dar fruto. ¿Ustedes han visto algún árbol, digamos de la naranja, que ya no da fruto? No, ¿verdad? Aunque sembremos una semilla, crece, crece, grande, se convierte en un árbol y empieza a dar frutos. Eso no es porque nosotros le regamos o lo cuidamos simplemente, no, sino porque desde el principio Dios ha establecido que esa semilla crezca, florezca y dé fruto. Por eso la palabra de Dios se ha mantenido desde el principio hasta este tiempo. Dios sigue cumpliendo con su palabra. ¿Entienden, niños? Y nosotros también podemos ver el poder de Dios en nuestro cuerpo. Cuando nosotros comemos una rica comida que ha preparado nuestra mamá. A ver, de ustedes, ¿cuál es su plato más favorito? Vayan pensando. El mío, por ejemplo, es el asado. Me gusta mucho la carne. Una carne con su arroz, su ensalada y su yahua. Cuando nosotros comemos, ¿qué pasa? ¿Nuestra comida se queda aquí en nuestra garganta? No, no se queda, ¿verdad? Sino, ¿qué pasa? Tenemos el aparato digestivo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros agarramos un poquito con la cuchara de comida, mascamos y luego tragamos. Tragamos. En ese momento nosotros ingerimos la comida y nuestro cuerpo tiene la capacidad de absorber todas las vitaminas, los nutrientes, todo de esa comida y la reparte por todo nuestro cuerpo. Así nuestro cuerpo puede crecer. También nuestra mente se puede nutrir. ¿Entienden, niños? Ese es el poder de Dios. Lo podemos ver en nuestro cuerpo. También lo podemos ver en nuestra sangre, ¿sí o no? Nuestra sangre circula por todo el cuerpo a través del sistema circulatorio. Esa sangre recorriendo hasta la punta de mi dedo está, ¿no? Recorriendo todo mi cuerpo, todo el día. Aunque yo no puedo ver, pero Dios ha hecho que constantemente la sangre circule por mi cuerpo. Llega a mi corazón y bombea y otra vez sale, ¿no? Así. Todo Dios hizo con el poder de su palabra. ¿Se imaginan? Si nosotros vemos el cielo en la noche, solamente alcanzamos a ver las estrellas, ¿no? Unas cuantas estrellas que están por ahí. Pero si tuviéramos un microscopio, podríamos ver los planetas, cómo están ordenados. Cada planeta no está a una distancia porque quiere, yo me pongo aquí, dice el planeta de Júpiter, y Mercurio le dice, yo no quiero estar contigo, me voy a ir más allá. No, sino que Dios ha puesto incluso orden en el espacio. Ustedes pueden ver el sistema solar, tiene distancias muy específicas, muy establecidas para que no se choquen entre ellos. Imagínense si dos planetas se chocaran. Sería muy difícil, ¿no? Poder soportar todo eso. Pero Dios hizo todo exactamente. Con el poder de su palabra ha ordenado las cosas en todo el universo, en todo el mundo. También con el poder de su palabra, Dios ha ordenado nuestro corazón. ¿Entienden, niños? Cuando nosotros vemos a las flores florecer, también crecer
y dar su fruto, podemos tener mucho agradecimiento porque así como Dios tiene el poder para transformar esa pequeña semilla en un gran fruto, también tiene el poder para cambiar nuestro corazón. Nosotros no debemos vivir esforzándonos o buscando la manera de ser mejores niños. No. Cuando nosotros abrimos la Biblia, podemos ver los milagros que Jesús hizo. ¿Ustedes se acuerdan de la viuda de Sarepta? Esta viuda tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Cuando el profeta vino donde ella, le dijo: mujer, dame de comer, prepárame un rico pan, le dijo, un rico y sabroso pan para que yo pueda comer. La viuda se sentía en ese momento muy triste, tal vez porque era lo último que tenía, pero ella creyó a la palabra de ese profeta. Solamente creyó en la palabra de ese profeta. Y la Biblia dice que en todo ese tiempo nunca pasaron hambre. Ni la harina se ha terminado, ni el aceite se ha terminado. Ellos han podido sobrevivir. También recuerdan al enfermo de 38 años, niños. Este enfermo que sufría porque había una vez de un tiempo que bajaba un ángel. Un ángel bajaba y movía el estanque, el agua. Y la primera persona que entre a ese estanque podía ser sana, cualquier enfermedad que tenga. Pero este paralítico de 38 años, imagínense, niños, ¿quién lo iba a llevar? ¿Quién le podía agarrar y llevarle ahí? Todos querían ser sanados. Por eso nadie le podía dar a él, porque primero pensaban en sí mismo: no, ¿cómo voy a llevar a este enfermo? Mejor yo corro. Así iba el ciego. También el cojo, no saltando, iba al estanque. Así. Pero este pobre enfermo de 38 años, imagínense, 38 años ahí, botado, todo sucio ha debido estar. Pero cuando Jesucristo se apareció, ¿qué le dijo? Toma tu lecho y anda. Su lecho es el lugar donde estaba echado, ¿no? Como una camilla, así estaba echado. Pero Jesucristo le dijo: toma tu lecho y anda. Ese paralítico, ¿qué debería haber respondido? Señor, estoy aquí 38 años esperando que alguien me ayude y tú me dices que me levante y me vaya. ¿Cómo voy a hacer eso? Así debería haber respondido, ¿no? Pero él no respondió así. Simplemente creyó a la palabra de Dios. Cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, lo imposible se puede realizar. No importa cómo sea nuestro corazón, si tenemos algún problema, alguna dificultad, tal vez alguna incomodidad que tenemos en el corazón, que no nos deja estar tranquilos, pero creyendo en la palabra, nosotros podemos vivir una vida brillante y bendecida, lejos del pecado, a través del poder de la palabra. Y no tener que hacerlo por nuestro esfuerzo. ¿Entienden, niños? Solamente creyendo a la palabra de Dios, nosotros podemos recibir la verdadera vida, feliz, brillante, llena de esperanza, de gozo, de alegría, dentro del Evangelio. ¿Entienden, niños? Me siento muy feliz por haber compartido con ustedes. Ahora ustedes ya conocen cuál es el verdadero poder. El poder de la palabra, el poder de Dios. Todo lo que Dios diga en su palabra se cumple, se hace verdad en nuestro corazón. No tenemos que vivir esforzándonos por ser buenas personas, sino Dios mismo se encarga de eso cuando nosotros creemos en su palabra. Y hasta aquí, niños, vamos a compartir. Ahora todos los niños vamos a orar, ¿está bien? Así que todos pongan manos en posición. ¡Ya! Muy bien. Sube la estrella de Jesús, brilla, sube también mi estrella, brilla, las dos se encontraron, descienden bonitas. Inclinen sus rostros, niños, y cierren sus ojos. Vamos a orar.
Dios Padre, le damos muchas gracias en este día porque usted nos bendice a través de su palabra. Nosotros creemos fielmente que no debemos hacer nada de nuestro esfuerzo, no tenemos que poner nada de nuestro esfuerzo para ser mejores personas. Simplemente creer en su palabra. A través de su palabra nosotros vamos a poder transformar nuestra vida. Usted va a tener el poder para transformar nuestra vida y convertir nuestras vidas, como dice su palabra, vidas radiantes, brillantes dentro de su evangelio. Le damos muchas gracias porque a través de su palabra nosotros podemos recibir esperanza. Y así, Señor, como usted hace florecer las plantas y también hace dar fruto, también va a trabajar en nuestro corazón. Le damos muchas gracias por cada niño que se ha conectado al culto el día de hoy. Bendice su vida, su familia. Muchas gracias, Señor, por todo lo que usted nos da. Y le oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Sí, muchas gracias, niños, por escuchar y los esperamos a la siguiente semana. Pero ahora vamos a volver con la maestra Fanny. Ella tiene muchas sorpresas más para nosotros. Muchas gracias, maestra Noemí. De verdad, niños, ¿quién tiene más poder? Sí, la palabra. En la palabra nosotros podemos hallar esperanza. Como decía también la mímica, nosotros a veces nos encontramos débil, pero ¿quién nos da la fuerza? Es Dios. A través de la palabra nosotros podemos tener esperanza, podemos tener fuerza, porque ¿quién tenía el poder? Es la palabra. Sí, niño, continuando con el programa, tenemos el segmento de origami y vamos a invitar a la maestra Carmen, quien nos va a enseñar un nuevo origami. No es nuevo origami, ¿no? Anteriormente la maestra Carlita nos decía que vamos a hacer el nacimiento de Jesús. Y el día de hoy seguramente nos va a enseñar un nuevo personaje. Entonces vamos a invitar a la maestra Carlita para que nos enseñe el origami. Hola niños, ¿cómo han estado esta semana? Muy bien. Ay, qué lindo, qué alegría. Bueno, este sector tan bonito, ¿verdad? Del origami. Sí, ¿se acuerdan la semana pasada? Hicimos a María. ¿Cuántos han podido lograr? Ah, veo que muchos lo han hecho. Qué bien, me alegra tanto. Pues hoy vamos a aprender a hacer a José, ¿sí? Sí, este José es un poquito difícil, pero todo se puede practicando, ¿sí, niños? Miren cómo está nuestro José con su bastón, ¿sí? La próxima semana también estaremos haciendo a Jesús. Son 3 partes de este trabajo, ¿sí? Entonces, manos a la obra. Bueno, niños, ahora vamos a empezar el trabajo de José, no el trabajo de José, sino vamos a hacer a José con el origami. ¿Tienen su material? Es un papel de 21 por 21, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es hacer un doblez por la mitad hasta formar un triángulo. Muy bien. Desdoblamos. Siguiente paso. Hacer el doblez de esta manera, pero la diferencia es que en este no se dobla todo, solo la mitad, ¿sí? Esta parte. Bueno, desdoblamos. Ahora vamos a agarrar esta esquina, vamos a llevar al medio. Muy bien, vamos a hacer el doblez. Esta otra vamos a llevar al último doblez que hemos realizado. Y esta otra al último que hicimos.
Una más. A ver, vamos a contar. Tienen que ser 5 dobleces. 1, 2, 3, 4. Entonces, falta 1. Muy bien, niños. Ahora ya lo vamos a hacer esto. Lo vamos a hacer acá. ¿Lo tienen así? ¿Sí? Muy bien. Vamos a desdoblar para ver nuestro punto. En el punto número 3 del doblez 1, 2, 3 vamos a hacer un doblez recto. Tiene que estar justo en el puntito, ¿ya? Muy bien. Entonces hacemos esta operación. Recuerden, niños, que siempre debemos doblar muy bien para que nuestra figura quede estable, porque si no, no se va a poder parar y se va a caer. ¿Ve? Muy bien, ya tenemos este doblez en el punto número 3. Entonces ahora vamos a hacer vamos a unir esto con esto. Y aquí tenemos también dobleces, entonces fácilmente esto se va a hacer lo que queremos. Miren, ¿qué conseguí? Hacer un cuadradito, ¿verdad? ¿Sí? Miren, de este lado. Muy bien, volvemos a desdoblar. Vamos a doblar otra vez esto así. Y hasta ahí. Entonces volvemos a buscar nuestro cuadradito, que ya no es cuadradito porque ya lo hemos doblado. Pero si se dan cuenta, niños, esto se vuelve como una capuchita, como encima, ¿no? Ya. Siguiente paso, niños, pongan mucha atención. Esto es como su carita, ¿sí? Está formándose. Ahora vamos a hacer sus manitos. Muy bien. Esta puntita vamos a llevar a este extremo y hacemos su doblez. De la misma manera. Estas son sus manitos, ¿sí? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, esta parte es importante porque vamos a ver este punto para llevarlo, para que sea un medio. Así. ¿Me dado cuenta? Mire, se ha formado una línea. Y por este lado lo mismo, porque es una manito también. ¿Ya? ¿Qué les parece? Ahora, esta puntita, al doblez que hemos hecho, le vamos a hacer llegar. Chachán, chachán. Muy bien, miren. Esta puntita, al doblez, le vamos a hacer llegar. Muy bien, ahora vamos a dar la vuelta por el mismo doblez que hicimos. Chachán, chachán, chachán. ¿Qué les parece? Este doblez no quiere quedarse quieto. Ya está. Ahora vamos a agarrar esta punta de abajo y lo vamos a llevar. Antes me estoy saltando un pasito muy importante. Esta parte debemos hacerlo como un cuadradito. Bueno, se forma ya, pero nosotros vamos a afirmarlo nada más, ¿sí? Puntitas con puntitas. Ya está. Como hemos formado el cuadradito, vamos a meter esto aquí y les va a quedar así. Bueno, entonces el siguiente paso va a ser llevar esto aquí arriba.
Tiene que estar bien igualito. Y vamos a hacer el doblez número 2 desde el centro. ¿Sí? Estos puntos son los... Ya. Miren, 1, 2 aquí. ¿Ya? Ahora, haciendo este doblez, vamos a hacer aquí arriba un doblez. ¿Sí? Otra vez lo subimos. Esta puntita vamos a llevar a este doblez. ¿Cómo ha quedado esta partecita? Observen muy bien. ¿Ya? Otra vez lo levantamos y ahora este ladito, la puntita a este lado, izquierda y derecha tenemos que poner. Solo hacer el doblez. Listo. Rectito, levantamos. Otra vez levantamos y ahora sí vamos a formar nuestro doblez. Y por acá esta parte es un poquitito complicada, niños, solo un poquitito, no se preocupen. ¿Sí? Metemos este dedito acá y va a salir automáticamente su raíz directo hacia ustedes. Este dedito acá y listo. Este José está medio enojado, pero no importa. Vamos a ahora hacer esta puntita, niños, tenemos que llevar hacia arriba. Chiquitito, chiquitito llevamos y tenemos que hacer otro pequeño doblez. Ahí, sí. ¿Bien? ¿Y qué creen, niños? Esta es su barbita de José. ¿Miren? Ahora, siguiente paso, vamos a alzar esta capuchita y le vamos a meter ahí su carita. ¿Qué les parece? Pequeñita nos ha quedado, pero está bonita. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Siguiente paso es esta manito. Vamos a llevar a esta altura más o menos. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a levantar y vamos a doblar por la mitad, incluido aquí arriba. Como ya está así, vamos a levantar su otra manita que tiene que estar a la misma altura. Muy bien, ¿qué les parece? ¿Pueden, niños? Sí, yo sé que ustedes pueden. ¿Saben por qué nosotros podemos hacer las cosas? Porque Dios está en nuestro corazón, ¿sí? No porque seamos, capos así, sino porque Dios nos ayuda en todo momento. Y el poder, Dios nos da el poder, porque el poder también viene de Dios. Todo viene de Dios, niños. Por eso nosotros somos benditos, ¿verdad? Ya, niños, tenemos esta forma. Ahora vamos a doblar. ¿Cómo se va formando ya nuestro José, no? Muy bien. Entonces, nuevamente desdoblamos y a la rectura del cuello, más o menos, tenemos que hacer un doblez, ¿sí? Muy bien. En este lado lo mismo. Miren cómo ha quedado este lugar. Medio rectito, creo que así está bien. Ya. Ahora nuevamente lo ponemos así. Ya casi, ¿no, niños? ¿Ustedes lo están logrando? ¿Sí? ¿Qué les falta? ¿En qué tienen dificultad? No se preocupen. Todo tiene solución y todo se puede, ¿sí?
Bueno, nos falta un doblez más para terminar aquí. Muy chiquitito, porque esto es como una capita, como su ruana o su mantita, algo así, ¿no? Entonces ya con eso hemos terminado a nuestro José. ¿Qué le faltará, niños? Su bastón, sí, de verdad, le falta su bastón. Para eso vamos a necesitar un pedacito de papel rectangular, ¿sí? De unos 15 centímetros más o menos de largo y 1 centímetro de ancho, ¿ya? Entonces eso vamos a doblar así. De esta manera, estamos doblando. Se me ha roto un poquitito, no importa. Todo tiene solución, niños. De verdad, nosotros somos santos, justos y perfectos, dice en la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene esa fuerza? Viene de Dios, ¿verdad? Porque Dios vive ¿dónde? En nuestro corazón. Entonces, todo podemos hacer nosotros. En la Biblia también está escrito: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no se olviden, ¿sí? No se frustren. A veces alguna cosita no podemos hacer y nos sentimos mal, no, ay, no puedo. Pero si pedimos la ayuda a Dios, todo se puede. Más o menos, ¿no? Pero esa es la idea. Ahora le vamos a dar a José que la reciba. ¡Qué bonito! ¿Qué les parece, niños? Muy bonito, ¿verdad? Sí, a mí también me gusta mucho esto. Yo también no podía hacer, tenía mucha dificultad, pero practicando muchas veces, orando al Señor, podía lograr para enseñarles a ustedes, ¿verdad? Por eso hoy estoy muy agradecida y les espero la próxima semana porque vamos a hacer a Jesús, perdón. Ya hemos hecho María, ahora hemos hecho José y la próxima semana haremos a Jesús y su pesebre, ¿verdad? Entonces voy a pedir los materiales y ustedes alistan, ¿sí? Nos vemos, niños. Muchas gracias, María, Carlita, hermana Carlita. Ahora nosotros tenemos una sorpresa para todos los niños y vamos a recordarles también a todos los niños que hicieron los origamis que lo guarden, todo lo que hicimos. El anterior hicimos a María y también ahora hicimos a José. Y guarden sus origamis, ¿está bien? Y como les estaba comentando, ahora tenemos una gran sorpresa para todos los niños. ¿Por qué desactivaron sus cámaras? Quiero verlos. Y vamos a ver este video que es muy importante y espero que ustedes lo vean muy atentamente y vamos a ver este video, por favor. 사파리는 스와힐리어로 여행하다는 뜻입니다. 이름의 뜻처럼 우리는 많은 마음의 여행을 하며 마음을 길러왔습니다. 사파리에서 자신의 한계를 뛰어넘었고 마음을 나누며 함께 흐르는 법을 배워 이전에 알지 못했던 행복을 발견하고 부담을 넘었을 때 얻는 기쁨을 만났습니다. 우리는 세계 최고 댄스 팀 사파리입니다. 요즘 어린이들이 지식을 배울 수 있는 곳은 많습니다. 그러나 가족 간의 불화나 친구와의 갈등 등 마음의 문제를 만났을 때 그 문제를 해결할 수 있는 지혜를 배울 수 있는 곳은 흔치 않습니다.
저희 사파리는 댄스를 통해 건강한 몸을 키울 뿐 아니라 마인드 트레이닝으로 사고력과 자제력, 교류력을 높여주어 세상을 이끌어갈 리더들을 양성하는 댄스팀입니다. 사파리에 들어오기 전에는 몸이 약해서 맨날 집에서 게임만 하고 있었는데 사파리에 와서 댄스를 할 때마다 새로운 힘이 생겼고 몸도 많이 좋아졌어요. 지금은 집에 있는 것보다 친구들과 댄스하는 것이 가장 즐거워요. 사파리 통해서 점점 이 아이가 성장하는 걸 볼 수 있었어요. 부담을 피하지 않게 되고 그리고 어떤 이야기를 하면 엄마의 마음을 받아주니까 제가 요즘 아이한테 고맙다는 말을 많이 하고 있거든요. 사파리가 이 아이를 만들어줬고 사파리를 만난 건 굉장히 큰 행운이라고 생각합니다. 사파리에 들어오기 전에는 말도 안 하고 마음을 쉽게 닫았었는데요. 사파리에서 친구들과 마음을 맞추고 함께하는 것을 배웠습니다. 지금은 사파리 댄스팀을 졸업해서 중학생이 됐습니다. 여전히 힘든 일도 많지만 혼자가 아니라 서로를 배려하면서 같이 어려움을 해결해 나갈 수 있게 됐습니다. 사파리는 마음학원이다. 사파리는 추억이다. 사파리는 행복이다. 사파리는 나를 지켜주는 울타리이다. 사파리는 목숨이다. 사파리는 사랑이다. 사파리는 소망이다. 사파리는 세계 최고다. Sí, niños, yo quería explicar un poco por qué nosotros les estamos mostrando este video. Aunque ustedes anteriormente en los campamentos lo vieron, ¿verdad? Y tal vez alguno lo está viendo recién. Pero estos niños, antes de entrar al grupo de Safari, como ellos no querían hacer las danzas, no querían tampoco hacer caso a la maestra, ellos renegaban mucho, o cuando hacían la danza se cansaban demasiado y era muy pesado para ellos, ¿sí? Ellos no querían obedecer, así. ¿Ustedes también, los de La Paz también, no quieren hacer la danza? Ah, no, tía, solamente los de Caranavis. Maestra, solamente los de Caranavis no hacen. ¿Así será? Sí, niños. Ellos, el grupo de Safari, encontró algo muy valioso. Ellos, las maestras, les enseñaron no a negarse cuando ellos no querían hacer. Nuevamente ellos, aunque estaban bien cansados y no querían hacer la danza, pero ellas nuevamente, ellos avanzaban, seguían haciendo, así las maestras ayudaban a ellos a negar su corazón, a hacer lo que ellos no querían. Pero cuando ellos, después de estar en el grupo mucho tiempo, así como pasó tiempo, ellos encontraron la felicidad, la alegría, el compartir con sus amiguitos, el viajar con ellos a otros lugares y encontrar nuevas sonrisas así. Ellos realmente conocieron la alegría y la felicidad al estar en este grupo. Nosotros también en Bolivia, aquí también en La Paz, queremos conformar un grupo. Entonces ustedes también, queremos que ustedes, todos los niños participen haciendo la danza, también los niños activando su cámara, haciendo juntamente con la maestra, aunque ustedes no quieran, aprendiendo poco a poco. ¿Está bien, niños? Por eso yo también quiero invitarles a todos ustedes, también al próximo sábado, ustedes puedan hacer con mucha alegría, negando su corazón, ¿está bien? Ahí la tengo a Brittany, dice que a la próxima también se va a parar, va a hacer nuevamente la danza, va a acompañarnos también con la prédica y va a estar nuevamente conectada. Y ya llegó el momento de la despedida, niños. Ya terminó el programa. Pero las maestras están muy contentas, están activando su cámara porque todas las maestras también quieren verles.
Y también quiero despedirme de los niños que participaron a través de Facebook, nos están todavía viendo. Muchas gracias, papás, niños, por participar y también por nuevamente, esperamos que al otro sábado ustedes puedan conectarse. Entonces me tengo que despedir, niños. Hasta el próximo sábado, niños. Nos vemos. Chao, Brittany. Chao, Nicolás. Chao, Ian. Y nos vemos el próximo sábado, ¿sí? Aprendiendo nueva danza, nuevo origami. Y más importante, la palabra, niños. Hasta luego. Chao, niños. Chao, 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 Sonjo. Chao, Mateo. Los estoy viendo a todos. Chao. Hasta el próximo sábado.